Javier, ¿por qué tienes una isla a tu nombre? Yo siempre pongo de ejemplo al filósofo Eric Fromm, que decía que teníamos, el ser humano tenía la dualidad de ser o de tener. Había que tomar medidas cuanto antes para no continuar esa destrucción masiva. Es más simpático usar cada día un traje distinto y tal, pues eso parece que tiene más caché que la palabra dada, el comportamiento honorable, el respetar al lado. Eso no vende tan bien. Cuando se habla todo del cambio climático, yo siempre tengo la sensación de que se centra la atención en los particulares, ¿no? En, pues los coches contaminan, coge más el transporte público o tienes que hacer esto, lo otro, pero realmente el tema de las fábricas, que los datos están, ¿no? Que lo que contamina una fábrica va a ser mucho más que todo lo que podemos hacer las personas individuales por nuestra cuenta. Las cosas materiales tampoco nos hacen demasiado felices. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? La verdad que no te conocía mucho. Estuve hablando con Carlos Useros, que me pasó después tu contacto, que la verdad que fue una auténtica maravilla hablar con él. Fue bueno, una entrevista, una conversación muy interesante con una persona, como le dije al final de la conversación, le dije, joder, es que da gusto conocerte a ti porque creo que eres una persona totalmente diferente a lo que yo podría conocer en mi entorno o un día saliendo o en típicas conversaciones con gente que no es tan común ver una persona bueno, que ha pagado el coste de oportunidad en la vida de también viajar mucho, que ha estado en todos los países del mundo, ha sido uno de los pocos españoles. Y justo cuando terminé la conversación con él me dijo, pues tienes que entrevistar a Javier Cacho. Que tiene una isla, me dice, que tiene una isla a su Bueno, nombre y además yo no un sé, sello, y además yo un no sé, sello. no sé si eso es un amigo o un enemigo, pero bueno, está bien. Y dije, joder, pues una persona que ya de por sí también me llama muchísimo la atención. Así que nada, Javier, bienvenido a Sin Límites. Yo creo que vamos a hablar hoy de la Antártida, ¿no? De exploraciones que has llevado a cabo. Eres pues otro tipo de perfil que me interesa pues conocer. Y lo primero que quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue la primera expedición que tuviste en la Antártida? Sobre todo, cómo acabas allí? Bueno, acabé allí de una forma como muy natural. O sea, yo era un científico que llevaba años ya estudiando la llamada capa de ozono. Cuando nadie conocía la capa de ozono, cuando a nadie le importaba la capa de ozono y cuando uno decía, estoy dedicando mi vida a la ciencia. Ya está. Y y entonces, en esos momentos, pues en el 84, realmente en el 83, surgió en un congreso, apareció un científico japonés que se había pasado un año tomando medidas de ozono, precisamente en la Antártida, pero en aquellos momentos había un satélite que orbitaba y que medía el ozono en todo el planeta, y había tres estaciones de tierra que medían el ozono en la vertical de ellas. Una estaba una era no, Faraday, no era Haribei, que era inglesa, otra era Showa, que era la japonesa donde estaba él, y la tercera estaba en el mismo polo sur geográfico. Y bueno, pues este hombre estuvo allí un año entero y comprobó que se llevaban tomando medidas desde el año 56, desde 1956, desde el comienzo del año geofísico internacional, en las tres estaciones. Entonces, este hombre lo que comprobó es que desde entonces había dado una normalidad durante años, pero en los últimos 6 o 7 años estaba disminuyendo abruptamente el contenido de ozono durante los meses de septiembre y octubre. Luego se recuperaba, volvía a los valores normales para cada estación, porque el ozono es como la temperatura, en verano caliente y en invierno fría. Pues también el ozono hay momentos a lo largo del año que está más alto el contenido y otros más bajo. Bueno, Ujú. entonces él vio que se producía esto y le pareció sorprendente, realmente era sorprendente. De hecho, en aquel congreso no se lo creyó nadie. Hubo una especie de stupor de este tipo que hace. Se le han enfriado las neuronas en la Antártida un año. Y bueno, pero bueno, poquito después, unos meses después, los británicos hicieron ya una publicación en donde informaban que sí, que ellos también estaban observando lo mismo, luego el satélite también, se reconfirmó que estaba sucediendo eso y se acuñó ese término agujero de ozono, agujero en la capa de ozono, que es el que ya conocemos todos. Ese momento fue cuando
El ozono se hizo famoso porque era una masiva destrucción de ozono en Antártida. En la que estamos hablando del año 84, 85, 86, unos años donde la conciencia medioambiental estaba muy, muy incipiente. Yo creo que en España, que acabamos de salir de una dictadura, bueno, habían pasado ya unos años, pero estábamos todavía ahí, los ecologistas y los medioambientalistas eran unos rojos comunistas también, gente rara, así. Bueno, más o menos estábamos todavía en esa situación. La realidad es que nadie, ni siquiera a nivel planetario, había muchas voces que levantaban, muchos científicos, muchas asociaciones, Ujú. pero bueno, el deterioro del planeta era una cosa que sonaba, bueno, está bien. Todo el mundo tenía conciencia de que algo estaba pasando, un poquito, es decir, porque el río del pueblo o de la ciudad estaba lleno de porquería, porque encima había unas industrias químicas, y esto ya no está como antes, ya no se puede pescar, vale, muy bien. Podías ir por los alrededores de las ciudades y ver vertederos por todas partes. Podías ver que algunas playas tenían problemas, bueno, pero veías cositas como muy puntuales, o bueno, o lluvia ácida, que tampoco era tan pequeñita, pero bueno, es decir, tú veías procesos de contaminación pequeños y yo decía, bueno, sí, estamos contaminando, claro, pero el mundo es muy grande, y el planeta es inmenso. O bueno, o la contaminación en las ciudades, claro. Yo iba en Madrid y, claro, si te alejabas de Madrid, pues veías por encima de Madrid, sobre todo en los meses de invierno, una boina que cubría Madrid de contaminación. Y si ibas al centro de Madrid, pues notabas contaminación. Bueno, el aire olía. Bueno, todo eso lo veías, pero decías, bueno, pero es Madrid. Y España es mucho más grande. Y con eso diríamos que la conciencia se calmaba, ¿no? Bueno, decías, el mundo es muy grande. Esto es muy poquito, contamina muy poquito. Y de repente apareció eso, apareció una destrucción masiva del ozono en la Antártida, un componente vital para la vida en el planeta, dado que si desaparece el ozono llegaría más radiación ultravioleta y por lo tanto tendríamos, bueno, un rosario de maldiciones, o sea, de problemas oculares, de problemas de cáncer en la piel, etcétera, 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 problemas en las cosechas. Y aunque el ser humano podría protegerse, diríamos, el ser humano entendido como nosotros, podríamos decir, te pones unas gafas y ya la radiación ultravioleta no te deja medio ciego, ¿vale? Te das cremita y bueno, pues ya no te ataca radiación ultravioleta a la piel. Pero claro, evidentemente a los millones de ovejas no podías irles poniendo eh, Sería complicado, claro. claro, o a las ranas, a todas las ranas les tienes que dar ahí un poquito, a los conejos les tienes que dar un poquito de Claro, alternadores. los animales no podrían sobrevivir, claro. Claro, claro, quiere decir que ellos sí que sufrirían ese entorno y evidentemente en los campos las cosechas se ralentizarían y un largo etcétera. O sea, si no hubiese nacido, si no hubiese existido, si no se hubiese generado en la capa de ozono hace miles de años, prácticamente miles de millones de años, prácticamente nada más aparecer el oxígeno sobre la Tierra se comenzó a generar el ozono. Bueno, si Ujú. no hubiese sido así, ¿cómo seríamos los seres que poblásemos la Tierra? Pues como los cocodrilos, pues con una piel inmensa, bien cubiertas y con los ojos, con unas pestañas y con unos ojos que nos impidiesen recibir la radiación solar intensa, la radiación Claro. ultravioleta. Pero Seríamos sería posible, hubiese sido posible la evolución humana, la vida en la Tierra de tantos años del ser humano. pero de otra manera, quiero decir, o sea, la vida rompe todas las barreras que le pongamos, claro, no hay que dejarla más que unos millones de años más y ya está, y seguro que hubiésemos hecho, seguro que la vida hubiese seguido surgiendo, evidentemente de otra manera. ¿Por qué vemos, eh, ¿por qué vemos con los ojos que vemos la luz del sol? Pues porque se ha generado, hemos ido desarrollando un sistema visual que está especializado en la mayor parte de la radiación solar, en la parte visible, lo que llamamos visible del espectro. Del ultravioleta no lo vemos, del infrarrojo no lo vemos tampoco, no existe. Para nosotros, para nuestra visión no existe, sin embargo está ahí. O sea, probablemente hubiese habido y los animales sí, que animales, todos los felinos por la noche ven el infrarrojo y entonces son capaces de detectar las presencias de sus futuras presas. Bueno, quiero decir, la vida se hubiese tenido, pero bueno, el caso es que de repente apareció un agujero de ozono
una alarma generalizada. Primero porque podía poner en peligro seriamente la supervivencia de la especie humana y de todos de los seres vivos que había en el planeta. Primero por eso y después por el desconcierto. Es decir, vamos a ver. Bueno, primero por qué ocurrió. Después diríamos que a partir de ese momento, pues todos los científicos que estudiábamos eso queríamos ir a la Antártida, porque en el resto del planeta no habíamos notado nada raro. O sea, Pues la claro, Antártida era, bueno, fue el primer sitio en este año en el que se descubrió que se estaba provocando el agujero de ozono. señor. Sí, señor, Ok. fue el único sitio donde se provocaba y se provoca esa masiva destrucción de ozono. El único sitio, y por lo tanto, pues ¿Y eso había, cómo se llega a descubrir? ¿Qué tipo de estudio se realiza? pues el estudio que se realiza fue, evidentemente, dada la urgencia de la situación, acudir a la Antártida y a tomar medidas, no solamente en esos 3 puntos que yo te decía, sino con globos, con sondas que se lanzan, globos que se lanzan, que llevan equipamiento, que van midiendo la concentración de ozono a distintas alturas, poniendo en órbita más satélites, haciendo más lanzamientos, llevando más equipos, midiendo otro tipo de compuestos relacionados con toda la química del ozono. Y en ese contexto dio la casualidad, que es así, Ujú, dio la casualidad de que España estaba organizando una expedición a la Antártida, científica a la Antártida, que estaba organizada por el Instituto Español de Oceanografía y que básicamente era una expedición oceanográfica. Querían estudiar pues, los peces, ujú. el mar, los fondos, la geología del fondo, las corrientes. Querían estudiar todo eso, claro. No, no, pero bueno, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Técnicamente, la Comisión Nacional de Investigación del Espacio, entonces, y le sugerimos la posibilidad de que fuese uno de nosotros con equipamiento para medir el ozono y bueno, pues dijeron, pues sí, dado que vamos, y vamos en 2 barcos, y vamos un grupo de 30 o 40 científicos, pues luego, bueno, pues uno más, uno más, uno más no importa, ya está que entre, es el mismo para todos. Y ya está, así fue como aparecí yo en la Antártida. Bueno, Entonces, pues tú fuiste uno de los primeros de los primeros exploradores en ir a la Antártida para investigar este suceso del agujero de ozono. sí, sí, yo fui uno de, Ujú. uno de ese aluvión. Bueno, avión no es como la entrada en el metro el día A las 2 de la tarde. a las 2 de la tarde, no es así, claro, evidentemente, pero sí, efectivamente, todos los centros de Ujú, investigación que pudimos intentamos ir a la Antártida. La Antártida es muy complicada, llegar a la Antártida es extraordinariamente complicada. En aquellos momentos España no tenía ninguna base en la Antártida, por eso digo que fue una cosa de suerte y yo y mi grupo de investigación pues tuvimos esa posibilidad de no solamente di en ese momento, sino repetir el año siguiente y en el 80. Aquello fue en el 86-87, fueron 4 meses cambiando de año, mitad en ujú. el 86, mitad en el 87, de noviembre a marzo, más o menos, creo recordar. Y después el año siguiente fuimos en septiembre-octubre del año 98, sí. Y después volvimos ya en pleno invierno austral en el 89. Bueno, allí el agosto es el invierno, es lo que aquí es el verano, en el hemisferio sur es el invierno. Y como el agujero de ozono comenzaba a generarse en el invierno, habría la eclosión de la destrucción tenía lugar en primavera, pero el comienzo tenía lugar en el invierno, pues había que ir antes para ver cómo estaba la atmósfera en momentos previos a esa destrucción. Y bueno, pues ahí aparecimos y evidentemente ahí seguimos. Eh, Nuestro grupo siguió tomando medidas en años posteriores, ya llegando a acuerdos con grupos de investigación argentinos para no tener ese cansancio de tener que ir todos los años un grupo pequeño de investigación hasta la Antártida. Hicimos unos acuerdos, formamos a profesionales suyos y nosotros dejábamos los equipos que habíamos desarrollado y ellos medían no el ozono, nosotros medíamos dióxido de nitrógeno, que es un compuesto que estaba muy relacionado con toda la química de la destrucción del ozono. Pero bueno, es igual. Quiero decir, que todo el mundo, en 3 o 4 años, menos, 2 años o 3 años, se sentaron las bases de por qué se estaba produciendo la destrucción de ozono allí. Se descubrió que efectivamente
era causada por esos compuestos, los clorofluorocarbonados, los halones, todos esos compuestos que utilizábamos en aquel momento, mayoritariamente para los sprays y para los equipos de aire acondicionado, para los extintores Ujú. de fuego, para fabricar espuma, bueno, por un montón de cosas y que parecían absolutamente inofensivos. Nadie podía pensar que aquello podría provocar eso, la destrucción del ozono, y además en la Antártida. Por Claro, eso, eso yo te iba a preguntar, porque si lo utilizamos claro, aquí en la Antártida, que no sé si te iba a preguntar también después, perdón por hacerte dos preguntas, pero te iba a preguntar es que creo que no vive nadie, o por lo menos no hay una población, ¿por sí, qué sí, se registra allí? claro, precisamente. Y eso es el gran valor del agujero de ozono. Así que, si es que a un problema medioambiental se le puede dar Un una valor. actitud positiva. Claro, el valor fue que de repente el ciudadano occidental, que era el que usaba el spray de desodorante en su cuarto de baño por la mañana, escondido ahí, pero para que no le viese la ventana cerrada, para que no le viese el vecino, pues echaba el desodorante, pues de repente decía, bueno, ¿cómo este gas que contiene este desodorante se va a 14.000 kilómetros de distancia y provoca la destrucción de un compuesto vital para el planeta? El proceso es un proceso largo, la razón es por el propio, por el propio concepto de estos gases. Estos eran gases muy estables y por eso tú lo podías usar en tu habitación, en el cuarto de baño, en todas partes y no te provocaban a ti nada y no interferían con nada, no creaban ningún tipo de contaminación. Aquí, pero bueno, cuando eso, si ves, claro, tenía una vida media, eran muy inalterables, por lo tanto, tenía una vida media muy larga. Fíjate, la mayor parte de la contaminación de cualquier ciudad, pues llueve y precipita. Diríamos que al pasar el agua, que las partículas de contaminación se van chocando con las gotitas de agua o de niebla y ¡pam! Se caen al suelo y ya el suelo se lo lleva a los ríos y los ríos lo llevan al mar. Nos hemos quitado la contaminación de encima. O bien sopla viento y el viento arrastra la contaminación. Claro, eso es lo que estamos acostumbrados a ver. Después de un día de viento no hay contaminación en el aire. Después de un día de lluvia no hay contaminación en el aire. Bueno, pero esto no. Esto cuando el agua pasaba, las gotas de agua pasaban otra vez, no interaccionaban con las gotitas de agua, por lo cual permanecían ahí. Podía llover, podías lucharlas, todo lo que quisieras, pero la gotita la molécula permanecía ahí quietecita y se quedaba en el aire. Luego no chocaba con nada. Es decir, también una forma de eliminar las contaminaciones, o bien que chocan contra el suelo Ujú. o contra las hojas de los árboles, muro de una casa, y ahí se quedan, reaccionan y se quedan allí, y ya. Esto no, esto diríamos que rebotaba, ¡pam! Entonces se quedaban flotando, invisibles, y en ese flotar invisible, con una vida media que tenían 40, 50, 60, hasta 170 años, Joder, 170 años, claro, joder. tuvieron tiempo para empezar a extenderse por todo el planeta, Hasta a llegar. crecer en altura, atravesar toda la zona ecuatorial y llegar a la Antártida. ¿Y por Ir qué a la allí? Antártida, Claro, ¿y ir a por la qué allí Antártida, se creaba ese claro, agujero? claro, se creaba ese agujero por las peculiares condiciones de la atmósfera antártica que no tienen lugar en otros lugares del planeta. Quiero decir, en la Antártida, durante el invierno, los dos polos, los dos casquetes polares, durante el invierno tienen eso que se llama la larga noche polar, una noche polar de 6 meses de duración. ¿Qué ocurre cuando en un lugar ¿Qué ocurre durante las noches? Porque se enfría. ¿Qué ocurre en verano? Estamos deseando que llegue la noche para que no nos dé la radiación solar y baje la temperatura. Ujú. Claro, durante la noche baja la temperatura, por la mañana ya la temperatura está fresquita y en cuanto vuelve la radiación solar se calienta. Bueno, pues en los polos ocurre igual con la diferencia que debido, bueno, pues al eje de giro de la Tierra, al ángulo que forma el eje de giro de la Tierra con el plano de la eclíptica, el plano en el que se mueve, pues las regiones polares están 6 meses sin recibir radiación solar y 6 meses recibiéndola continuamente. Pero aquí lo que importaba es que durante los 6 meses que no recibe radiación solar la Antártida, pues la atmósfera se enfría. Claro, se enfría igual que las noches de verano nuestras. Se enfría, se enfría, se enfría sí, durante 6 meses y se logran las temperaturas más frías del planeta en la alta atmósfera.
Y sobre esas temperaturas más frías, pues ya se creaban unas nubes estratosféricas polares que no se crean más que allí, ahí viene su nombre. Nubes estratosféricas polares, estratosféricas porque están en lugar en la estratosfera, o sea, como a 20, 30 kilómetros de altura, polares porque no ocurren, no aparecen más que en las zonas polares. Y sobre esas nubes estratosféricas polares tenía luego una serie de reacciones y esos compuestos absolutamente inofensivos en el resto, inocuos, y en cualquier lugar del planeta, allí se reconvertían y se creaban unos auténticos monstruos. Es decir, aparecía el cloro, quedaba el cloro libre y el cloro, un solo átomo de cloro era capaz de destruir cientos de miles de moléculas de ozono. Entraban en unos procesos donde el cloro destruía el ozono, luego se regeneraba y aparecía otra vez el cloro, destruía otra molécula de ozono, se regeneraba y aparecía. Era como si fuesen pirañas. Tú en un estanque de pirañas echas trocitos de comida, pues se la comen todas, claro, no dejan nada. Pues una cosa parecida pasaba allí, no pasaba más que allí. Y entonces, claro, cuando los científicos ya vimos eso, ¿qué fue la apreciación? La apreciación de la sociedad fue decir, cielos, la contaminación es algo más que Madrid o Barcelona o una gran ciudad tenga contaminación, tenga humo como consecuencia de las calefacciones es algo más que eso. Y no solamente eso, sino que por muy grande que sea el planeta, esa contaminación puede llegar al otro extremo. Y por lo tanto nos hizo globales, es decir, nuestra contaminación de aquí, que es algo que nos decían siempre los ecologistas, que no, ojo, que la contaminación podemos contaminar aquí, pero eso se va distribuyendo por todo el planeta, se extiende por todo el planeta, ojo, tener cuidado, como los plásticos. Antes los plásticos era una cosa que usábamos por todas partes hasta que ahora empezó a decir, oye, que hay microplásticos en todos lugares, incluso en la Antártida. Claro, pues lo mismo, o sea, realmente el agujero de ozono la parte buena de esa aventura o de esa destrucción, ese fenómeno, era que nos hizo ecologistas, en el sentido de decir, oye, ojo, que nuestras acciones tienen una repercusión planetaria. Ya no solamente que el río de mi pueblo, pues si he hecho el aceite del motor, del coche al cambiarlo, esto se llena un poquitito de grasa y mata algún pez, no, ya no es eso, es que esto tenemos unas repercusiones en el planetario. Y eso cambió nuestra forma de pensar, sin lugar a dudas, ¿eh? Yo creo que ese es el gran beneficio bueno, para buscar un beneficio a estas cosas. El gran beneficio del agujero de ozono es el que nos hizo considerar nuestro planeta como una casa común, como un lugar donde efectivamente la contaminación la podíamos provocar en los grandes países industrializados, pero la iban a sufrir todos. Cualquier Totalmente. país lo iba a sufrir. Bueno, y eso, yo creo que eso nos ayudó, nos está ayudando, diríamos, a cambiar un poco nuestra concepción de la vida, ¿no? Darnos cuenta de que nuestras acciones pueden tener una repercusión grande en otros que no tienen culpa, por así decirlo. Javier, ¿y Y tú que has estado viajando desde entonces y sigues viajando? Es más, en unas semanas pues estábamos hablando por organizar esta entrevista y me comentabas que volvías a irte. ¿Cómo has visto la evolución del agujero de ozono y de las situaciones en la Antártida, ¿no? Como reflejo también del mundo. bueno, yo después ya dejé de investigar sobre el agujero de ozono, pasé a hacer otras actividades de gestión y de coordinación en el Ujú. Programa Nacional Español y, y de ahí fue cuando empecé a ir a la base antártica española como jefe de base. Bueno, pero lo que he podido, he seguido el tema, claro, porque no deja de ser mi tema, y lo he ido siguiendo. Y bueno, decía que una vez que los científicos dijimos, la culpa la tienen estos compuestos. Bueno, sorprendentemente, los políticos respondieron con rapidez a darse cuenta de que eso era grave, de que la situación era realmente grave y que había que tomar medidas pronto, dado que esos compuestos permanecían mucho tiempo en la atmósfera. O sea, no era como apagar una luz y apretas el interruptor y se apaga, luego tal y se enciende. Y esto apagas el interruptor y tarda 5 horas en apagarse la bombilla. Claro, evidentemente había que tomar medidas cuanto antes para no continuar esa destrucción masiva. Ujú. Y se tomaron las medidas, o sea, los gobiernos se pusieron de acuerdo en un plazo verdaderamente
verdaderamente increíble, es casi difícil de creer la rapidez con que se movieron los gobiernos y efectivamente se llegó a la prohibición de la fabricación de nuevos compuestos. Sí, sí, en muy poquito tiempo. Primero se empezó por uno, luego se vio que había otros también lo provocaban y se fue incrementando esa lista. Bueno, se fue haciendo muchas cosas, pero bueno, y los primeros pasos se dieron a gran rapidez y con gran eficacia y además de forma como muy justa, como muy justa. Yo, por ejemplo, te decía al principio que esos compuestos están, no solamente los spray, que dices, bueno, pues el desodorante, pues, o el spray para hacer para pintar, para sacar un spray de pintura, pues bueno, lo puedes poner con butano, con cualquier otra cosa, pero había cosas un poco más complicadas como tecnología de los refrigeradores, de las neveras. Entonces, claro, eh, tenías que pasar de un tipo de compuestos a otro tipo de compuestos. Bueno, entonces, los primeros compuestos que eran los que todo el mundo usaba no tenían patente, por lo cual todo el mundo podía ponerse a fabricarlos y ponerlos en sus neveras. Los nuevos, que ya no destruían al ozono, sí tenían patente, y luego sí tenías que pagar a la empresa comercializadora para fabricar tu nevera. Entonces, claro, en los grandes países como China y la India dijeron, bueno, vamos a ver, eh, los occidentales habéis emitido estos gases, habéis contaminado el planeta o habéis contaminado la Antártida y ahora queréis que pasemos a otros gases que son más caros y que os tenemos que pagar a vosotros. Oye, claro, el tema era, pues, es una sensación de colonialismo, de muy sutil, pero, y bueno, pues ahí los grandes países llegaron a las decisiones de decir, bueno, muy bien, vale, es verdad, es así, pero la situación es la que es, estos gases no se pueden usar, ¿qué hacemos? Pues que estos compuestos no tengan patente. Y entonces se eliminó la patente de esos grupos. Bueno, se transfirió las tecnologías a los países que las pidieron, libre de gasto. Ya no tenían que pagar royalties, ya no tenían que pagar, y por tanto no les saldrían más caros los nuevos neveras y los nuevos refrigeradores que construyeran. Y en eso, que se ha conocido, que se conoce muy poco, pues me parece justo ese tipo de imposición, ese acuerdo me parece un acuerdo justo, es decir, bueno, efectivamente pasamos a desarrollar otro tipo de cosas, pero evitamos que repercuta sobre una pobre gente. Y esto lo podemos extender a muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahora siempre protesto, decir, bueno, ahora no quieren que las ciudades no haya más que coches eléctricos. Bueno, yo lo puedo entender, no quiero entrar en polémicas, porque contaminas menos y tal. Bueno, muy bien, vale, tú lo que quieras, pero yo tengo mi coche, yo me compré mi coche y yo tenía previsto que mi coche me durase 10 años. Mi coche no es una camisa, que me compro dos por trimestre. No, mi coche tengo pensado que dure 10 años. Si ahora me dicen que queremos que el aire sea más limpio y por lo tanto, nada, pues tienes que comprarte otro coche eléctrico. Y dice, bueno, un coche eléctrico me cuesta mucho dinero, puede que lo tenga o puede que no lo tenga, o bueno, no está previsto, yo no he previsto eso. Entonces, claro, a mí estos cambios, pues nada, a partir de ahora, en la almendra central ya no entra ningún coche. Bueno, yo creo que hay que considerarlos con una cierta Totalmente. precaución. Sobre Claro, todo tiene que ser más a largo plazo. Bueno, y después también que quería preguntarte, o bueno, también es buen tema, porque cuando se habla todo del cambio climático, yo siempre tengo la sensación de que se centra la atención en los particulares, ¿no? En, pues los coches contaminan, coge más el transporte público, o tienes que hacer esto, lo otro, pero realmente el tema de las fábricas, que los datos están, ¿no? Que lo que contamina una fábrica va a ser mucho más que todo lo que podemos hacer las personas individuales por nuestra cuenta, aunque podamos hacer cosas importantes que estén en nuestras manos. Eso son algo que todos los países tienen y que no va a cambiar ni ponen medidas, sino que nos ponen siempre al pueblo, a los consumidores, sí, a la población. es un tema recurrente. Este, con el agujero de ozono, por terminar el tema del agujero de ozono, perdóname, Ujú. pues sí, efectivamente, primero se hizo esas medidas de prohibición, pero muy bien, muy justas. Yo creo que fueron Ujú. justas, digo, y no se conocen, prácticamente no se conoce eso. Yo creo que cuando las cosas las hemos hecho bien, hay que decirlo. Y después lo otro es que poquito a poquito, como hemos dejado de emitir esos compuestos,
Ya decíamos que tenían una vida media muy larga, lo seguirían permaneciendo en la atmósfera y por lo tanto en la atmósfera antártica y seguirían produciendo la aparición del agujero de ozono año tras año, como así ha sido, pero poquito a poquito han ido disminuyendo, lógicamente, sus concentraciones y han ido disminuyendo la destrucción de ozono. Y bueno, y desde aproximadamente desde el año 2000, pues se nota un descenso en el agujero de ozono. El agujero de ozono cada vez es menos agujero con todas las fluctuaciones. O sea, no es una cosa lineal, bien, sino que Ujú. hay fluctuaciones, pues más, un año más, otro año menos, pero la tendencia es descendente. Descendente significa de mejora. O sea, estamos mejorando, disminuyendo el agujero de ozono progresivamente. Bueno, y ahora ya se estima que probablemente en los años 40, en 2040, ya habrá, posiblemente ya el agujero de ozono haya dejado de aparecer y por lo tanto ya hemos vuelto a las condiciones naturales. Entonces, esta es la parte que se comenta también poco. No digo que no se haya dicho, se ha dicho. La prensa se ha hecho eco, los medios de comunicación se han hecho eco de que los científicos dicen que, bueno, que en 20 años más llegará el ozono, será una cosa del pasado, que lo hemos hecho bien. Tal. Pero se ha dicho poco. Sí, yo no lo Se ha dicho sabía, yo me poco. acabo de enterar. Claro, se ha dicho poco y yo creo que es bueno decirlo. Hombre, Para, claro, es una buena claro, noticia. claro, porque es una buena noticia. Claro, Y claro. porque, Es y que las porque es buenas un, noticias salen poco rentables a los medios de claro, comunicación. Sale más sin lugar a rentable dudas. hablar de lo malo, meter miedo. Sin lugar a dudas es así, es así. Incluso ahí me han dicho los psicólogos que tiene una razón psicológica por qué las buenas noticias no calan tanto y las malas noticias. Totalmente. Pero bueno, se comenta poco y es una pena porque yo creo que es la forma bueno, de educarnos y de alegrarnos y también de estimularnos. Y bueno, si hemos creado un gran problema y lo hemos eliminado, a ver, ¿qué problema tenemos ahora? El Podemos, calentamiento del planeta. Bueno, muy bien, claro. pues podemos también, igual que hicimos. Sí, Pues puede dar optimismo también, ¿no? Oye, claro, claro, que durante una época lo hemos hecho mal, pero hemos conseguido solucionarlo con claro, buenas medidas. Es un buen claro. ejemplo. Y a mí, yo eso creo bueno, que había que haberlo comentado más y yo no pierdo ocasión, ya lo ves, Totalmente. de Claro, comentar. porque Javier, otro de los problemas pues que se vea y que quería preguntarte es sobre el deshielo, ¿no? ¿Tú qué has visto en los últimos años? ¿Hay realmente un problema respecto a esto? Bueno, el problema del hielo tenemos una situación doble muy preocupante. Vamos a ver, hay cosas que en la Tierra hemos estado en un periodo, venimos de una era glacial Ujú, en donde los glaciares se han extendido por muchas regiones. Evidentemente, todos pensamos en Groenlandia, sin lugar a dudas, las más. Bueno, antes se extendían por mucho más, pero bueno, diríamos ya en la edad histórica, pues tenemos el casquete polar ártico, el casquete polar antártico y luego Groenlandia por una parte, y luego los glaciares en los Alpes y en el Pirineo. Bueno, los glaciares en los Alpes y el Pirineo ya se llevan notando desde hace mucho tiempo que paulatinamente van perdiendo la nieve y el hielo. Y Groenlandia también, pues, paulatinamente, pues, los geólogos dicen, bueno, esto es un resto de la era glaciar y por lo tanto, si no volvemos a una era glaciar, pues se irá perdiendo. Lentamente, estamos hablando de 100 o 200 años, claro, que es lo que a veces no se piensa. Y después en el resto del planeta pues tenemos grandes problemas, tenemos sobre todo grandes problemas en el Ártico. Yo a veces cuando me preguntan por la Antártida, yo digo, yo no preocuparos por la Antártida, la tenemos controlada. Preocuparos por el Ártico sí lo tenemos uno más cerca de nosotros y ahí los cambios pueden ser más bruscos y bastante más bruscos que la Antártida. La Antártida pues pese a que continuamente la prensa está sacando noticias, que es un poco esta lluvia de información que llega, ujú. a mí hasta me cansa, llega un momento que me cuesta mucho irla poniendo cada una en su casillita, claro, porque llegan unos científicos, investigan un glaciar en la Antártida, la Antártida es como 30 veces España, 30 veces la superficie de España. Entonces, investigan un glaciar en la provincia de Cuenca, a 10 kilómetros de la capital de Cuenca, investigan un glaciar que hay ahí, pongamos. Y de ahí
de ahí dice, hemos encontrado que se ha producido un retroceso tremendo en este glaciar en los últimos 20 años. Vale, perfecto. Pero es que eso no lo puedes extrapolar a toda la Antártida. Y entonces, pues muchas veces se extrapola. A veces también por cosas humanas, porque joder, el científico quiere decir, qué bien lo hemos hecho, qué datos más interesantes. Son interesantes, pero es un puzzle. Tienes que tener todas las piezas del puzzle para efectivamente irlas dando el valor, irlas poniendo unas con otras y coger y tomar una visión de conjunto, que a veces no es tan sencillo. Entonces, bueno, van llegando noticias de aquí, de allá, se ha roto una plataforma de hielo. Bueno, y un iceberg más grande que Mallorca. Bueno, y no sé qué, estamos así continuamente. Estamos con esta serie de noticias que despistan mucho. Entonces hay que buscar, diríamos, esos grandes esfuerzos que hacen grupos de científicos por coordinar toda la información que se tiene y dar resultados. Por ejemplo, pese a que el A28, que es el glaciar que tenemos ahora por ahí, perdón, el iceberg que tenemos por ahí perdido frente a la isla Georgia del Sur, se ha quedado varado allí, que, bueno, puede ser más grande que en estos momentos en el planeta, bueno, historias, pues bueno, ¿qué dicen los científicos? Dicen que no se están desprendiendo muchos más iceberg que en cualquier época histórica. O sea, O sea que no es algo inusual. Y claro, no es algo que lo que pasa es que ahora se estudia más. claro, Claro, se está más pendiente y claro, ven más casos. claro, hay más Claro. satélites, hay más grupos de investigación, hay más Ujú. aviones recorriendo las zonas y muchas veces se hace seguimiento de todos ellos, porque también ahora hay mucha más navegación de barcos pesqueros, de barcos de turistas, de barcos comerciales, de transporte por las zonas y por tanto hay que seguir todos los pedacitos de ese iceberg que se va partiendo para que no pase como el Titanic. Claro. Entonces, bueno, se sigue todo mucho más. Pues bueno, dice, bueno, pues no se está produciendo mucho más, ¿eh? Las pérdidas de hielo no está produciendo mucho más. Y pues los estudios más generalistas, dicen, más generalizados, más globales, dicen que, bueno, hay una parte de la Antártida, que es lo que llamada Antártida Occidental, que bueno, que es como una tercera parte en superficie, donde efectivamente sí podemos estar viendo una manifestación de cambio climático y por lo tanto se puede deteriorar el hielo de esta zona. Pero en las otras dos terceras partes de la Antártida es muy estable el hielo. Incluso por registros históricos se ha visto que incluso ha soportado temperaturas más altas que las que se prevén para los próximos 40 años o 50 años. Luego, posiblemente esas dos terceras partes de la Antártida seguirán manteniendo todo ese casquete, toda esa gran cantidad de hielo. Estamos hablando de unas cantidades difíciles de entender. O sea, en la Antártida, que ya te he dicho, como 30 veces España, pues en esa gran superficie, la capa de hielo tiene una media de 2.500 metros, una media. Hay lugares que casi llegan a Joder. metros. O sea, cuando estás en el Polo Sur, ahí, puesto ahí en el Polo Sur, tienes debajo 3.000 metros para llegar a la roca. Y en ¿Tú los has otros estado, lugares, tú has estado allí en el Polo Sur? no, no está en el Polo Sur. No, no, la Antártida, te repito, es muy grande. Es muy grande, sí, 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 por eso te Es muy grande. preguntaba. Entonces, en otros sitios hay hasta 5 kilómetros. O sea, desde donde tú estás, 5 kilómetros para Qué llegar a la roca. barbaridad. Y en esa inmensa superficie de 30 veces España. Entonces, lo que pasa es que hay zonas donde, claro, se nota más. O sea, ¿dónde van el mayor número de turistas, por ejemplo, y por lo tanto de fotógrafos, de periodistas? Pues a la zona llamada Península Antártica, que es donde yo voy a ir en unos días. Y claro, ahí es una zona periférica de la Antártida donde se notan más todos los efectos de un posible de cambio climático. Claro, se nota mucho más, claro. Y yo de un viaje, de una expedición a otra, recuerdo habían pasado 3 o 4 años, y pregunté un día, dije, oye, ¿por qué no nos vamos a la cueva de hielo o de hielo? Pues sí, la que está debajo del glaciar, cuando el glaciar llega aquí al mar, a la bahía. Si ya no existe. El glaciar ha Joder, retrocedido 100 metros, ya no existe cueva de hielo. Y bueno, claro. me quedé sin hacer la foto. Vale, pues bueno, pues ya está. Quiero decir, en esa zona periférica sí se nota como ha habido un retroceso en el hielo, se nota parte del hielo. Hace 2 años estuve en la zona de decepción, era verano allí, verano Ujú. significa enero, y de repente cuando nos acercamos a la isla digo, caray, pues sí, está mucho más verde
es una isla muy especial, es una isla volcánica, por lo tanto, el calor del volcanismo pues hace que se derrita nieve enseguida, nieve en las cumbres más altas, pero por las laderas todavía desaparece la nieve, entonces lo vi muy reverdecida. Me quedé sorprendido porque no era esa mis recuerdos. Entonces hablé ya con biólogos y me dijeron, sí, sí, que como consecuencia de que hay menos nieve, las plantas están invadiendo, bueno, invadiendo, están progresando, están afianzándose, están conquistando este territorio. Bueno, la vida en la naturaleza es así. Bueno, pues sí, en esas zonas puntuales, pero estamos hablando de una zona Muy muy, concreta, ¿no? muy concreta de la Antártida, Ujú. que no es representativa de toda la Antártida, ¿eh? Claro. Claro, y respecto al cambio climático que antes comentabas, pues sí que podía haber consecuencias más desastrosas en el Ártico. Quería preguntarte si seguimos con la misma línea de los últimos años, ¿no? Que también es algo que se ha hablado mucho y se han visto, pues, cómo puede haber consecuencias. ¿Realmente puede haber un problema grande para la humanidad? Bueno, pues creo que puede haber un problema grande para la humanidad. O sea, vamos a ver. Pero más que para la humanidad, a veces hay que pensar más para los ecosistemas, ¿eh? Quiero decir, ¿qué ocurre si la temperatura en Madrid aumenta 4 grados? Pongamos, ponemos una cifra, 2 grados. Pues bueno, nosotros pues, pasaríamos más calor en verano, en invierno pasaríamos menos frío, bueno, más o menos, por así decirlo, vaya. Aunque la cosa no es así de lineal, porque a veces lo que te hace esos aumentos de temperaturas es que te cambian los patrones de ciclones y de anticiclones y por lo tanto tienen más borrascas o tienen más huracanes. Entonces la cosa no es tan decir, bueno, va aumentando grados, pues no pasa nada. Pues mejor, pues sí, voy con camiseta en verano. Claro, no solamente eso, o sea, efectivamente puede pasar eso, pero bueno, para el ser humano, a fin de cuentas, yo pongo el aire acondicionado un poco más. Y se aumenta todavía mucho más, dice, bueno, pues esta ciudad, pues habrá que desplazarla. En 20 años las desplazamos la ciudad, pues las ciudades van cambiando, las ciudades van aumentando la población, otras disminuyendo, dependiendo, los pueblos pequeños se despueblan, las ciudades se llenan, pues igual la población no, si en 20 o 30 años sí se puede desplazar, diríamos, evitando el cambio climático, bueno, digamos de esa manera igual. Pero claro, los bosques no. Claro, es la naturaleza la que se ve resentida. Claro, los árboles han sido capaces de pasar de una era glacial en donde toda Europa era una inmensa capa de hielo, pues cuando se ha retirado el hielo, nos hemos quedado con la roca desnuda, desnuda, sin nada. Y poquito a poquito, pues lo ha ido colonizando. Poquito a poquito, primero con musgo, luego con líquenes, luego con alguna pequeña plantita, hierbecitas, y de ahí arbustos, tal, 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 y vas colonizando. Pero claro, eso te lleva miles de años. Y claro, eso es lo que evidentemente no tenemos. Del norte de Rusia, pues son zonas donde el suelo está congelado y si se deshiela ese suelo, pues se producen dificultades para construcción, para carreteras, para todo de todo. O sea, la verdad es que es un problema grave y deberíamos tratar de atajarlo lo antes posible. Claro, claro, claro. ¿Tú crees que como seres humanos nos estamos cargando poco a poco el planeta? Bueno, yo creo que unos cuantos nos estamos cargando el planeta. Quiero decir, ahí, claro, cuando hablamos de seres humanos, nos llamamos seres humanos a nosotros. Claro, que no Claro, somos. claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya tal. Entonces, los hindúes o los africanos o los que viven en pueblos de Sudamérica o perdidos, eso ya no lo consideramos nuestro. Porque claro, quienes contaminamos, quienes absorbemos la mayor parte de recursos somos nosotros, una parte muy pequeñita de toda la población mundial. Claro, y claramente un desequilibrio social, lógicamente, también desequilibrio social. Somos nosotros y una parte pequeñita de seres humanos que está consumiendo mucho y por lo tanto contaminando mucho y consumiendo mucho. Y a mí me gusta trascender un poquitito el tema del petróleo, de los gases, de los combustibles fósiles. Me gusta trascenderlo y decir, bueno, pero es algo más, o sea, es algo más, ¿no? El problema, lo que estamos haciendo
es algo más que llenar de CO2 la atmósfera, es que estamos destruyendo los bosques, es que estamos destruyendo las pesquerías, es que estamos llenando de petróleo, de una capa de petróleo y de aceite los mares, con lo cual el intercambio con la atmósfera se ralentiza. Estamos haciendo muchas más cosas, pero muchas más cosas, aparentemente como muy inofensivas. La ropa cada vez es más barata, cada vez es más barato. Te vas a estas, y no quiero dar nombres comerciales, y te compras camisas, pantalones, chaquetas por unas cantidades irrisorias. Yo recuerdo cuando era jovencito y me gustaba la montaña y claro, te comprabas un chaquetón de plumas y bueno, era una inversión tremenda, pero tremenda. Eh, y todo así, quiero decir, yo recuerdo que mi grupo de montaña, pues vivíamos en Vallecas, con lo cual no éramos potentados, pero recuerdo que yo tenía unas botas buenas y nos las dejábamos de unos amigos a otros. ¿Vas a salir este fin de semana? No, pues me dejas tus botas. No, porque no teníamos eso. Ahora, claro, vas a ciertas marcas, casas comerciales deportivas y tienes las botas a unos precios tan baratos que puedes tener tres tipos de botas. Y claro, eso está muy bien. Dice, bueno, con mi dinero puedo comprar tres tipos de botas. Vale, pero esas botas habrán salido de algún sitio. Las has tenido que sacar de la Tierra, del planeta, en forma de unos compuestos y de otros. Eso está provocando una destrucción medioambiental. La ropa que comentábamos, pues la ropa, los estudios dicen que, bueno, la ropa de fiesta, las mujeres no la usan más que una vez. Y luego el vestido que han usado para la boda, lo tiran o lo regalan o lo que sea, porque no lo van a volver a usar. Y entonces, claro, pero ese vestido, o sea, son fibras que han tenido que salir de algún sitio. Claro, estamos sometiendo un esfuerzo tremendo, aparte bueno, de todos la deforestación que hablábamos, que a su vez la deforestación lleva asociada pues las escorrentías y la erosión. Y la erosión son pérdidas de zonas de cultivo. Todo es una cadena que aumenta, es una especie de bola de nieve que va cada vez aumentando. Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. O sea, yo creo que debemos reconsiderar nuestras actitudes ante la vida y tratar de consumir lo menos posible. Sé que es, sé que es complicado, sé que es difícil, pero yo lo veo es el camino. Yo siempre pongo de ejemplo al filósofo Eric Fromm, que decía que el ser humano tenía la dualidad de ser o de tener. ¿Tú qué quieres? ¿Ser o tener cosas? Bueno, en esta fase de la sociedad occidental o industrializada, pues la pasión es tener cosas. Cuanto más, mejor. Y por lo tanto, Acumular cosas materiales. con lo más, vas saliendo de algún sitio. ¿De qué? De la Tierra, claro, de la Tierra, Claro, del planeta, de recursos del planeta. Y nos preocupamos menos de ser. Claro, claro. porque es más simpático usar cada día un traje distinto y tal, pues eso parece que tiene más caché que la palabra dada, el comportamiento honorable, el respetar al lado. Eso no vende tan bien. Es más etéreo, y aparte que es más etéreo es una cosa un poco ñoña. Que, De otros que, tiempos parece ya, ¿verdad? Es que es verdad eso, me gusta mucho esa reflexión porque es verdad que bueno, nos hemos convertido en personas muy materialistas, ¿no? Que habría que analizarlo, pues ese vacío que podemos llegar a tener o a experimentar en nuestro interior para tener que necesitar identificarnos con cosas, ¿no? Para darnos ese subidón, por decirlo así. Pero es verdad que si cada uno analizásemos de dónde vienen, pues ese apego material a las cosas y cómo eso también nos aleja de lo que tú dices, del ser, porque cada consumición, cada compra, cada obsequio, al final ocupa una parte en tu mente y en tu vida que te aleja de ser tú mismo, de ser esa persona que podrías estar dedicándolo a otro fin con un mayor propósito. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sí, sí. Y por lo tanto yo soy siempre partidario de mantener las cosas. Mi mujer se enfada conmigo y dice, oye, Javier, que esa camisa, ya está muy Está larga. muy vieja, tírala ya, ¿no? Sí, 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 si no está rota, si está bien, joder. Total, mientras se pueda seguir usando, mi padre es igual. Si está bien, claro, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que cambiarla? Mira, mira esa qué bonita es.
Y bueno, pues a veces caigo en la tentación, no digo que no, sobre todo si es ropa de montaña, que me gusta mucho. Que te viene bien, además. Claro, pero efectivamente, yo creo que hay que Sí, tener tener esa idea central de que lo que importa es cómo se siente uno consigo mismo, lo que siente hacia ti el entorno más próximo. Yo creo que eso es el valor importante y no que vaya siempre como un pincel. Ya, ay, Javier va siempre como un pincel, súper bien totalmente, para la totalmente. moda. Bueno, pues muy bien, pues eso está bien para el mundo de la moda, pero Pero no para nosotros. pero no para plantear un mantenimiento de una esta estable, que se pueda mantener un desarrollo sostenible en todo el planeta. Porque además, y ya me callo que he hablado No, demasiado, no, no, para nada. porque además es que las cosas materiales tampoco nos hacen demasiado felices. Eh, Esa sería la buena reflexión. Es que creo que esto es un tema interesante respecto a la ropa, porque yo en los últimos años que he ido como adquiriendo más una filosofía minimalista, que empecé un poco a ordenar un poco las cosas que tenía en mi cuarto y fui a por el armario un día y dije, ¿cuántas cosas tengo y no uso? Y es lo que tú decías, parece como que cada X tiempo tienes que ir de compra, ¿no? Ahora es más online, no es tanto el tema de ir a un centro comercial o de tiendas o al centro de tu ciudad y comprar, pero al revés, al ser online lo tienes más a mano y dije yo, oye, ¿por qué estos zapatos? ¿Por qué esta camisa? ¿Para qué voy a tener 25 camisas si al final me voy a poner una a la semana y al final de la semana siguiente voy a repetir y va a haber 20 que no utilice? Y sí que hace un par de años, no como objetivo, pero sí me lo planteé y dije, oye, pues voy a dejar de comprar ropa por comprar. Es verdad que en los dos últimos años sí he adquirido algo, pues que sí unas zapatillas que necesitaba o sobre todo me han regalado ropa, pero sí que cuando eres consciente de ello, yo por lo menos he dejado de comprar por comprar. Me habré comprado en los últimos 2 años casi nada, o sea, lo justo y necesario. Oye, necesitaba este pantalón, me lo compro, esta camisa me lo compro y estos zapatos me lo compro. Tres cosas y me han regalado otras tres. Y te das cuenta de que para nada soy minimalista de ir siempre con la misma camiseta ni nada, pero que no necesitan mucha ropa. O sea, que es que realmente es algo bueno, que te han metido en la cabeza o que nos hemos metido a nosotros mismos de que lo necesitamos, pero que no necesitan muchas cosas. Al revés, ahora como que me agobio si tengo muchas cosas más de lo necesario, como que me siento mal conmigo mismo. Sí, 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 sí. No consiste en ser pobres de solemnidad, de ir vestidos con harapos, pero consiste, bueno, en cuidar las cosas y en, bueno, y disfrutar de las cosas que se tienen, no estar buscando. Es que este año las corbatas van con rayitas hacia aquí y este año, y es que hay mucha gente que hace eso. Hombre, Compra, la moda al final que te marca como que unas cosas están de moda, aunque valga la redundancia, otras no, esto ya no se lleva, sobre todo lo que tú has dicho en las mujeres, pero se ve también en los últimos años mucho en los hombres, ¿eh? sí, 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 también, también, Cada vez también. ves a más modelos masculinas que tú dices, joder, ¿cómo está el tema? Pues sí, porque todas estas cosas no nos hacen más felices. La verdad es que hemos llegado a una sociedad que tenemos mucho más en comparación que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos, sin lugar a dudas. Esa economía de subsistencia que se vivía en los pueblos, que tenías el gorrino, le matabas en Navidad y con eso tenías que aguantar con los jamones y el chorizo ya todo el año. Bueno, esa economía de subsistencia, pues evidentemente ya no existe, ya no se puede mantener. Pero, pero bueno, pues eran igual de felices la gente en aquellos tiempos y tendrían pues una camisa o media camisa y con remiendos. Bueno, pero la gente era feliz igual, ¿no? O más. O más Pues mira, incluso, eso te iba a decir yo, incluso sí, los más. psicólogos hablan de... Yo, fíjate, ahora, el año pasado viajé por los fiordos de Noruega y entonces recuerdo que visité un pueblo pequeñito donde tenían una especie de museo abierto al público, no tenías ni que pagar. Y tenía una colección de fotografías que eran pues de comienzos del siglo XX, de muy comienzos del siglo XX, de los pescadores de allí, de los pescadores de Noruega, una cosa durísima. Y era de una gran fotógrafa, de una fotógrafa que se fue a vivir, hacía muy buenas fotografías, bueno, y ahora están allí, las han puesto. Y fíjate, lo que me chocó, Juan, fue las caras de felicidad de la gente. Veías a las viejecitas remendando las estas, pero riéndose, contándose sus historias, sus cotidianos, y estaban felices. Y veías a los niños jugar con un barquito hecho con una madera, bueno, con unas maderitas y tal, y con un trozo de vela, así, pequeñito, y les veías felices. Y veías a la gente, en la fotografía las veías felices.
Evidentemente, a lo mejor era una fotógrafa muy optimista y no tomaba fotos más que de gente sonriendo. Bueno, pues puede ser, no digo que no. También esta gente lo pasaría mal a momentos, pero quiero decir que no miremos hacia el pasado. Es decir, no tenían nada. Pobrecitos. Qué frío, qué mal lo tenían que pasar. Bueno, pues seguro que sí. Bueno, en las fotos están, lo pasaban bien, pues Completamente. Sí, solo hay que escuchar a nuestros abuelos. Yo cada vez que le he preguntado por su infancia y por su vida, obviamente han pasado por momentos complicados, pero tienen muy buenos recuerdos de una vida pues más humilde, más, yo diría más sencilla también, pero que en esa sencillez y en el día a día, sin cosas, ¿no? Porque últimamente los últimos años han llevado todo también con la explosión de las redes sociales, de internet y tal, todo como tiene que ser algo maravilloso, ¿no? Como algo idílico. Y en esa época, pues a lo mejor nada era idílico, pero el día a día, esa vida rutinaria de la sencillez, te daba la felicidad. Y respecto a lo que comentaba, habría que comparar, pues esos niños jugando con su juguete, que serían dos cositas de madera y tremendamente felices, a irnos ahora a un parque, a una plaza de cualquier ciudad y ver a niños enganchados con el móvil mirando para abajo y con la cara totalmente petrificada, por decirlo así, ¿no? Sin felicidad en su rostro, porque realmente no es que no haya felicidad, es que no hay una vida real si ese niño no está jugando a algo real. luego, efectivamente, el tener no nos hace más felices. Tenemos que buscar, bueno, probablemente necesitamos una nueva filosofía de vida y bueno, pues ahí está. Pues, tendrá que aparecer un gran filósofo que nos, O que, recuperar lo antiguo. A mí me gusta mucho mirar o al pasado y recuperarlo. recuperar lo antiguo. Yo te digo, yo Eric Fromm siempre para mí es una referencia. Siempre que puedo, pues le leo un poquito. Y Sí. las que leo, digo, bueno, pues serán de hace 70 años, pero es que son perfectamente actuales. Es más, parece que Aplicables a la actualidad está totalmente. mirando por un agujerito el futuro. Es que eso es lo que nos está Sí, pasando. eso me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando lees a Séneca, que dices, coño, parece que está hablándote para un momento actual y fue hace 2000 años. Sí, 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 pues eso yo creo que hay que volver un poco la vista a estos grandes pensadores y bueno, ir tomando lecciones y haciendo las nuestras y ya está, y ya está. Totalmente. Javier, ¿por qué tienes una isla a tu nombre o con tu nombre? Ah, eh, a ver, ¿por qué tengo una idea por el nombre? Porque es que si lo que digo es que va a sonar un poco así almibarado. Porque es un poco hasta, bueno, y sí, sí, pues tengo una idea a mi nombre porque siempre he tratado de ser una buena persona. Sí, ya está, yo lo diría así. Entonces, he tratado de hacer mi trabajo en la medida de lo posible, en lo mejor que he podido, y he tratado de ayudar a todo el mundo que estaba en mi alrededor, siempre que lo he podido ayudar. Y en este caso, pues eso me ha vuelto a mí. Quiero decir, yo cuando era jefe de la base española, teníamos cerca la base científica búlgara. Claro, España era económicamente mucho más avanzada y la base búlgara y los búlgaros. Entonces ellos estaban pasando por grandes dificultades, pero eran grandes científicos, grandes deportistas que estaban felices de estar en la Antártida, que disfrutaban de la Antártida, y nosotros de nuestra base, bueno, hacíamos lo que podíamos, entiéndeme, que fuésemos no pupas, pero teníamos muchas más cosas, y entonces ellos estaban pasando muy mal, pero y a veces bueno, muy mal. Entonces yo siempre que podía, pues les echaba una mano. Siempre decía, cuando íbamos a visitar su base, pues siempre me llevaba siempre chorizos y lomos bueno, y cosas de todo lo que tenía por ahí, latas que le gustaban mucho, latas de mejillones, ¿sabes? Le llevaba y decía, oye, Javier, ¿por qué traes? Y yo le decía, oye, esto es una tradición española. Cuando vamos a casa de un amigo, siempre llevamos algo. Bueno, o sea, que no sé si se cumple, pero bueno, yo inventé esa tradición y entonces eso me permitía llevar el macuto lleno de cosas que ellos decían, Javier, no tienes que traer nada. Sí, es una tradición española, ¿no? Yo no puedo, si no, no sería español. Bueno, y bueno, siempre le llevaba cosas y siempre traté de ayudarles en todo, como es el espíritu de colaboración en la Antártida. Las bases antárticas se ayudan todos los unos a los otros. De verdad, es uno de los sitios donde a mí me gusta ir a la Antártida, entre otras cosas por eso, porque ves una coordinación entre las naciones y una solidaridad entre las personas que aquí la hemos perdido, no la vemos, claro. Bueno, pues entonces como consecuencia de eso, en un momento determinado, pues ellos a una isla que no tenía nombre,
eh, pues decidieron solicitar a la máxima autoridad científica antártica pues que la isla llevase mi nombre. Entonces, ¿como consecuencia de qué? Pues como consecuencia, y así lo dice en el escrito que ellos emiten, que bueno, consecuencia, forma parte de la primera Federación Científica Española de la Antártida, soy jefe de base, ha hecho una labor de divulgación muy amplia. Sabes que yo he escrito bastantes libros sobre la Antártida, hago mucha divulgación en colegios, dando conferencias donde me llaman a hablar de la Antártida, de los problemas de la Antártida y de la historia de la exploración polar. Sabes que tengo varios libros escritos sobre historia de la exploración polar. Tengo 5 libros escritos sobre ellos y bueno, pues como consecuencia de todo eso, pues claro, pues por esa labor de divulgación de la Antártida de sus exploradores y por el apoyo que les había prestado a ellos, pues solicitaron que esa isla llevase mi nombre. O sea que, bueno, pues que es un rebote de la vida. O sea que no, bueno, y me he convertido en el único español que vivo, que tiene una base en la Antártida. Bueno, no solamente el único, pero yo vivo en la Antártida y en todas partes. Quiero decir, ya no somos exploradores, ya no ponemos nombres ya no exploramos, quiero decir, en el siglo XVI y XVII ya ha pasado, ya las islas que descubríamos nosotros, bueno, aquí en aquellos momentos se ponía el nombre de los reyes, de los emperadores o de los santos. Y luego, difícilmente se ponía un nombre de las personas que lo descubrieron. Bueno, a veces sí. Pero, pero bueno, pues eso es. O sea bueno, que me he convertido en eso, tener una isla con mi nombre en la Antártida. Y después, el año pasado, pues el servicio de correos decidió hacer un sello de la isla, de la isla de Cacho. No, no a mi persona, pero sí a La la isla de Cacho, es que es alucinante. sí, a la primera isla que lleva el nombre de un español en la Antártida. Sí. Yo digo, no es a la persona, es a la isla. Claro, ¿has estado allí? Tuve, tuve la suerte de poder visitar la isla. La Sociedad Geográfica Española organizó una expedición a la Antártida y me pusieron a mí al frente. Y bueno, pues estuvimos con los compañeros de la Sociedad Geográfica visitando diversas bases antárticas y toda aquella zona. Y tuvimos la suerte, porque realmente fue una suerte, eh, de poder acercarnos. Estábamos muy cerca de donde estaba mi isla y el comandante del barco nos acercamos a tu isla, aunque sea muy tarde, realmente estaba anocheciendo. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de entrar en Dorzodia, que estar un ratito en la isla. Un ratito, no creo que fuese más de una hora, pero para mí fue un momento evidentemente muy emocionante porque la Antártida es muy complicada de ir y poder ir a visitar mi isla fue algo verdaderamente casi increíble. Y mi alegría y mi felicidad, pues y mi emoción, pues era la de todos. O sea, los seres humanos funcionamos muy bien en grupo y entonces, igual que hay momentos determinados que los odios se contagian, pero en otros momentos eso es lo contrario, es la felicidad de uno es la que lo contrario. Y ellos también están felices de verme, de verme llegar a la isla y lo sentían como mía, sentían como mía la isla y en cierta forma, pues evidentemente lo es, claro. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por venir a Sin Límites, por contarme tus experiencias, por tantas lecciones que has vivido de tantas expediciones y de bueno, de estar en la Antártida, ¿no? Que eres la primera persona que conozco que ha estado allí y por traerme también una visión diferente, ¿no? De todo lo que ocurre y agradecértelo muchísimo. Ha sido un auténtico placer. Para mí también. Muchísimas gracias y que tus oyentes o tus videntes disfruten de este ratito.